Yo no. Bien, amigos, bienvenidos y bienvenidas un día más. Antes de empezar, como siempre, vamos a hacer un momento de silencio para centrarnos en lo que hoy vamos a hablar, ¿de acuerdo? Bien, estoy mirando cómo poner aquello, pero es que al compartir la opción es esta que hay abajo para todos vosotros, a mí me sale dentro de lo que estoy compartiendo. Y no me sale la opción aquella de vista. A ver, ahora. Arriba, encima las Vale, ahora fotos. sí, ahora sí. Vista, vista del hablante o vista del hablante, vale. Una cosa, tal como lo tengo, Oye, no veo. Ramón, Dime. para que no salgan, lo que tienes que hacer en tu ventanita es anclar tu imagen. Es Sí, en sí, las... no. No, bueno, lo he puesto vista del hablante, así que Pero nos, veré, nos veré, vemos igual todos, ¿eh? ¿eh? Tú nada más te ves tú. Sí, yo me veo yo solo cuando hablo o Ah, veo a quien vale, habla. Ahora te estaba viendo a ti, vale, porque perfecto, vale, vale. es que prefiero que sea así, porque si no, cuando alguien está hablando y se ve solamente mi imagen, pues no me acaba de gustar. Bueno, pues empezamos. Empezamos. Hoy toca la tercera parte de los debates y la primera pregunta de hoy dice, alguien pregunta, ¿cómo puede uno simultáneamente observarse a sí mismo y olvidarse de sí mismo? Estas preguntas, estas cuestiones a veces de estar atentos a nosotros mismos, el, yo qué sé, el ser compasivos, a veces parece que las entendemos y realmente son frases como hechas que creemos entenderlas y no las entendemos del todo, ¿no? Ahora veréis lo que contesta Rada. Además, muy, muy curioso y muy interesante. Dice Rada, me pregunto qué es lo que queremos decir con nosotros mismos. ¿Cómo puede una persona observarse y olvidarse de sí misma? Claro, también está la cuestión aquella de olvidar el yo, ¿no? Trascender el yo, el yo pequeñito, ¿no? Y por eso la persona esta pregunta, ¿cómo podemos observarnos, estar atentos a nosotros y olvidar el yo? Supongo que es lo que quiere decir. Y ahora dice, ¿cómo se puede estar observándose y olvidarse al mismo tiempo de uno mismo? Dice, ¿quién es el que observa? ¿Quién es el que tiene que ser observado? ¿Y quién es el que tiene que ser olvidado? Veréis lo interesante de la respuesta que da Rada. Que tal vez tengamos que examinar aquí toda la pregunta más bien que contestarla. Esta investigación debe ser experimental y puede que tenga que continuarse de vez en cuando. Y yo sugeriría que lo que vamos a ver ahora lo fuéramos descubriendo nosotros mismos experimentalmente, porque de verdad que es muy interesante, ¿eh? O sea, esta investigación debe ser experimental y puede que tenga que continuarse de vez en cuando. Yo sugiero que sigamos nosotros de vez en cuando haciendo este experimento, ¿no? Te preguntas cómo podemos prestar atención constantemente, se hacen a menudo. Si se parte de la idea de que se debe prestar una atención constante, no habrá atención sino una forma de ambición que debilita paulatinamente la posibilidad de atención.
Así pues, para empezar, observemos de vez en cuando. O sea, no pretendamos estar permanentemente atentos porque, o sea, sería estar, yo creo que no se puede estar permanentemente atentos, ¿no? Hay que estar atentos y darse cuenta de lo que ocurre fuera, de lo que ocurre con nosotros, pero bueno, observemos de vez en cuando para empezar, ¿no? ¿Cómo puede haber observación de uno mismo? Esto es lo interesante, dice. Ni siquiera conocemos la existencia de este ser a menos que suceda algo. Por ejemplo, cuando surge un pensamiento y yo digo, eso es lo que pienso. Surge entonces una reacción y yo digo, esta es mi reacción. El cuerpo va a alguna parte, pero detrás de él hay un impulso que lo dirige. Así que digo, estoy yendo. Si observamos cuidadosamente, nos preguntamos, ¿qué es uno mismo? Hay una parte que dice, estoy yendo hacia la otra habitación. Y hay otra parte que dice, el cuerpo está yendo hacia allí. La mayoría de nosotros nos damos cuenta de vez en cuando de que el cuerpo no soy yo mismo. Algunos ni se dan cuenta de esto, ¿no? De que no somos el cuerpo. Entonces, podemos abandonar la idea de que el cuerpo sea uno mismo, al menos en teoría. En teoría sabemos muchas cosas, pero en la práctica y en la realidad solamente queda como un conocimiento teórico, ¿no? Nos damos cuenta de que cosas como el hambre y el dolor pertenecen al cuerpo. Luego observamos que están las emociones y los pensamientos, pero que estos, tanto las emociones como los pensamientos, van fluctuando. Un día hay júbilo, otro día aflicción. ¿Soy yo misma el júbilo o soy yo misma la aflicción? ¿O soy yo misma una cosa que fluctúa? ¿Qué soy? ¿El júbilo, la aflicción o una cosa que va de aquí para allá? Tal vez conseguiremos la sensación de que esta condición psicológica cambiante no somos nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué es el ser que uno está observando? ¿Qué es eso que llamamos el yo mismo? Vamos a seguir investigando. Si uno sigue tranquilamente observando y observando, entonces tal vez vea que uno mismo no significa nada en absoluto. Ver lo que está diciendo. Tal vez nos demos cuenta de que ese uno mismo no sea nada en absoluto. ¿Ok? Entonces, dice, ¿qué soy yo misma? Soy una especie de entidad no existente, pero me he acostumbrado a pensar que ese yo misma existe realmente. Hemos imaginado que existe el yo misma del cual llegan las fluctuaciones, aquello de que ahora pienso una cosa, luego pienso otra, siento una cosa, siento la contraria, y las perturbaciones a lo cual pertenece el conocimiento y el gozo. Pero cuanto más miráis vosotros, menos encontráis. Estar atentos, ¿eh? Las palabras son inapropiadas, pero no existe otro medio de comunicación. Cuando se dice, cuanto más miráis vosotros, ¿quién es el vosotros que mira? Así pues, cuanto más hay que mirar, menos hay que encontrar. Y esto hace que se vea claro que realmente no hay nada allí. Ese es el yo que se había olvidado, pero porque se descubre que lo que nosotros imaginábamos que éramos nosotros mismos, el centro, tal cosa no existe. Tal vez suene un poco metafísico, ¿no? Suena demasiado metafísico seguramente, ¿no? Pero puede resultar sencillo y práctico en la vida diaria vigilar y observar
el yo en acción. Solo podemos verlo cuando se mueve. Si hay unos momentos en que la mente no se mueve y hay una absoluta quietud, no hay ningún yo que ver. Solo podemos verlo cuando se mueve, cuando ocurre algo, ¿vale? Si no, no hay nada que ver. El yo se ve que existe solo en relación con el otro o con lo otro. Digo, me gusta la rosa. Esto quiere decir que observo la rosa, que soy consciente de mí mismo y de la rosa. Esto también pasa en relación con las imágenes de la mente. Observamos todo esto y nos damos cuenta de que desde un centro interior tienen lugar los esfuerzos de lucha, de codicia, de aficiones. La reflexión demuestra que mucho de esto es inútil, innecesario y perjudicial, y entonces hace que reine la calma. Si miramos o escuchamos atentamente, mientras estamos atentos no existe el yo. Cuando hay un profundo sentimiento de belleza, un verdadero sentimiento de amor, no lo que corrientemente llamamos amor, el amor de verdad, ¿no? Entonces el yo no existe, está olvidado. Si tenéis algo si queréis levantar la mano, avisarme quien lo vea porque yo no lo estoy viendo, ¿vale? Escuchar esto atentamente. Si miramos o escuchamos atentamente, mientras estamos atentos, no hay esa sensación de yo soy, del yo mismo, ¿no? Y cuando hay ese profundo sentimiento de belleza, un verdadero sentimiento de amor, tampoco existe ese yo con el que estamos identificados. Yo creo que todos hemos tenido más o menos alguna vez, alguna que otra vez, este tipo de vislumbre en que parece como si desapareciéramos y hay una sensación de, no sé, rara que no se puede explicar, ¿no? De plenitud, de éxtasis, Y entonces eso es un sentimiento como no hay un yo, es impersonal, ¿no? Estas sensaciones. Es decir, cuando estamos realmente atentos, cuando paramos y estamos observando, perdemos la sensación de yoidad, ¿no? Hay una sensación de eso, de que no existimos, solamente está lo que estamos observando, lo que hay fuera, ¿no? Alguien, Mar levantó la mano, sí, me avisa aquí en Sí, letras. Mar, este yo sería un yo en mayúsculas. En mayúscula. Mientras estamos atentos no existe el yo, sería un yo en mayúscula. no existe el yoyito, No, el pequeño. no existe el yoyito, claro. Este yo con el que estamos identificados, con lo que creemos que estamos siendo, ¿no? Lo que Pero el creemos que yoyito siempre va somos, con nosotros. sí, lo que siempre va con nosotros, lo que creemos que somos realmente, cuando hay esa sensación de atención de verdad, resulta de que desaparece. No somos Ramón, no somos Marc, hay algo impersonal y está solamente, hay un foco de atención, un centro de atención, ¿no? ¿Qué es ese centro de atención? A lo mejor ese centro de atención impersonal, que no se identifica con Ramón, con Marc, con Magda, con Clarisa, a lo mejor ese centro de atención es lo que realmente somos, ¿no? No sé si te he contestado mal, pero lo que preguntabas es que el yoyito este que somos, con el que estamos identificados, desaparece en esos momentos. Por lo Cuando tanto, mientras estamos atentos no existe el yo profundo. no, el yo profundo sí existe, el que está atento. El que no existe es el yoyito, el ego, Vale, el ego, con eso que vale, creemos vale, que vale. somos, con lo que estamos identificados, ¿no?
y lo podríamos experimentar seguramente cuando, bueno, ahora podemos poner atención y seguramente con esa atención desaparece esa sensación del yo. Pero cuando vamos a la montaña o por la noche vemos el firmamento, las estrellas, puede haber esa sensación de impersonalidad, ¿no? De que, o sea, no hay conciencia de nosotros mismos, sino que hay una sensación, bueno, que las palabras son difíciles de explicar, ¿no? Pero no sé si me estoy explicando. Seguro Sí, que todos nosotros hemos pasado por momentos como estos. Josep Antoni también quiere decir algo. Levanta la mano. Abre el micro. Levanta la mano, no abre el micro, sí. No, Josep Antoni, no te veo. no se escucha, Josep Antoni. Bueno, si no, no sé si no puedes hablar o si no puedes abrir tu micro. Eh, Ram- dime, Magda. este momento se podría comparar a un momento de inspiración de un artista, de un pintor, de un músico, aquel momento de abstracción. También esos momentos yo creo que están reflejados aquí en esta frase que dice, Sí, cuando hay un profundo sentimiento de belleza, un verdadero sentimiento de amor, podríamos decir un momento de inspiración, sí, de vale, éxtasis, podríamos decirlo también así, ¿eh? vale. Bueno, pues yo creo que podríamos mirar de experimentar, de experimentar esto que está diciendo aquí, darnos cuenta de cuando este yo con el que estamos identificados desaparece, ¿no? En muchas ocasiones vamos con el piloto automático puesto. ¿Quién está actuando? ¿Quién está haciendo? ¿Quién está desplazándose? ¿Quién está conduciendo? Y nos olvidamos de nosotros mismos. O sea, no hay esa sensación del yo. Experimentarlo porque es lo que va a decir ahora. O sea, ¿existe ese yoyito que creemos que somos? ¿Es algo esta personalidad que nosotros, con la que nos identificamos, que esto que creemos que somos? Bien, vamos a seguir. José Antonio, si en algún momento puedes levantar, abrir el micro, pues directamente, aunque no te vea, interrumpe, habla y di lo que quieras decir. Ha levantado la mano. Pues sí, José Antonio, no te oímos, ¿eh? ¿Vale? No, ya lo hará, ya te ha Continúo, entendido. continúo. Por lo tanto, la observación y el olvido no pueden tener lugar simultáneamente y constantemente. O sea, quiere decir, si estamos observando, hay una sensación de yo, hay una conciencia, ¿no? Por lo tanto, el olvidarse de uno mismo no es compatible con estar observando, ¿no? A medida que avanzamos, puede que algunas veces percibamos algo y poco a poco, borrando el yo, puede que algunas veces podamos estar observando y escuchando en silencio. Y hay momentos en que no somos tan conscientes de nosotros mismos y hay paz. Pero percibir el yo como nada solo se imaginó que existía, lo cual no es exactamente olvidarlo, es realmente trascenderlo. O sea, cuando percibimos el yo como nada, o sea, solamente nos hemos ido imaginando que este yo existía, entonces cuando realmente trascendemos el yo. Ninguno de nosotros lo ha hecho. Y aquí Rada es muy clara, ¿no? O sea, nadie de los que estamos aquí tampoco lo hemos hecho, tampoco hemos trascendido este yoyito, ¿no? De modo que no hay nadie que pueda dar realmente una buena respuesta. Pero aquí Ramana Maharshi, en un comentario de Ramana Maharshi dice,
quien ha realizado el yo ya no tiene cuerpo. Para los demás sigue teniendo cuerpo, pero esto no es más que una apariencia externa. Todo es difícil de comprender mientras uno se identifica con el cuerpo. Otra pregunta, yo diría que intentemos experimentar esto, ¿no? Porque es aquello que estamos tan identificados con lo que somos, con lo que somos no, con el cuerpo, con las emociones, con nuestras ideas, con nuestros condicionamientos, con todo esto estamos tan identificados que merece la pena hacer este experimento y ver que realmente cuando hay momentos donde perdemos esta sensación del yo, ¿no? Esta continuidad del yo. Bien, otra pregunta dice, ¿por qué no podemos o no queremos dar el último paso y renunciar a todo? Otra de las ideas que a veces tenemos, ¿no? ¿Por qué no damos el último paso? Este último paso, a veces Krishnamurti habla de dar un cambio instantáneo, repentino, ¿no? Y posiblemente por eso alguien piensa que hay que dar este último paso, ¿no? Dice Rada, deberíamos empezar con el primer paso y no con el último. El último ya llegará, ¿no? Si nos imaginamos a nosotros mismos dando el último paso, esto parece algo impresionante. Nos formamos una imagen mental de nosotros mismos como héroes que llevan a cabo una hazaña extraordinaria. ¿Por qué no empezamos desprendiéndonos de todas las cosas a las que estamos apegados? Esto sería un primer paso. Si no a todas, empezar a desprendernos de algunas de las cosas a las que estamos apegados, ¿no? Esto no significa que tengamos que tirarlo todo o nada por el estilo, ¿no? El Yoga Vasista es un antiguo texto que se caracteriza por su contenido de profundas verdades, aunque muchas se presentan en forma de historias. La sección india ha publicado un número especial de su periódico que contiene algunas enseñanzas encontradas en este libro. Y una de ellas, se explica que había un cierto rey que buscaba el camino de la liberación. Meditó durante largo tiempo, pero no ocurrió nada. Luego se desprendió de sus vastas posesiones y se marchó al bosque. Allí meditó de nuevo durante años, pero tampoco ocurrió nada. Luego se desprendió de unas cuantas cosas de las que se permite tener a los ermitaños, sin embargo tampoco ocurrió nada. Finalmente apareció ante él un santo brahmin y el rey se dio cuenta de que estaba apegado a la idea de liberación. Solo entonces llegó a liberarse. Regresó a su reino y vivió feliz a partir de entonces. Veis que los apegos no simplemente es a las cosas materiales o a las personas. El apego es también a nuestras ideas, a nuestras creencias. Y tenemos que empezar a desprendernos también. Yo no diría quizás a desprendernos, pues siempre vamos a tener ideas, ¿no? Pero a cuestionar nuestras ideas, empezar a desaprender, empezar a ponerlo todo como provisional y siempre tratar de que algo nuevo pueda entrar para ir modificando o ir ampliando todas estas ideas que tenemos, ¿no? Porque si nos apegamos a nuestras ideas, a nuestras creencias, a nuestros prejuicios, a nuestros condicionamientos, evidentemente poco vamos a progresar, ¿no? Y menos llegar a liberarnos. La historia enseña que el desprenderse no es una cuestión solamente de desprenderse de los objetos materiales. La adquisitividad puede ser un síntoma de apego, pero lo principal es ver la actitud de la mente. ¿Está la mente apegada internamente? Si el desprenderse
Es doloroso, significa que hay apego. Podemos estar apegados a ideas, a nuestra propia imagen, etc. Hemos de descubrir hasta qué punto estamos apegados, a qué estamos apegados y cuál es la naturaleza del apego. O sea, vemos que estamos apegados a muchas ideas, incluso a nuestra propia imagen, ¿no? A la imagen que tenemos de nuestro cuerpo, de nuestra forma de ser, etc., ¿no? Tenemos que descubrir a qué estamos apegados y cuál es la naturaleza de ese apego, ¿no? ¿Por qué nos agarramos a las cosas que sabemos que son temporales? De un solo golpe, la muerte nos lo quita todo y nos dice que esto es lo que ha de ocurrir. Pero no aprendemos a soltarnos, a prepararnos para la muerte como Sócrates y otros han aconsejado. No podemos apegarnos, no deberíamos apegarnos a nada. En uno de sus libros, Leadbeater dice que si hay una cosa de la cual todos podemos estar seguros en esta vida, es de la muerte. Nuestra propia muerte y la muerte de todos los demás es cierta, pero nos comportamos como si fuera la más inesperada y más desafortunada. ¿Por qué no tenemos siempre presente que hemos de partir y aprendemos a hacerlo con buena disposición y bien informados? Bien informados significa, pues bueno, estudiar las enseñanzas también de la teosofía que hablan de la reencarnación y del proceso después de la muerte, ¿no? Si empezamos a desprendernos, si estamos cada vez menos apegados, entonces puede que llegue el último paso. Y quiero recordar lo que decía hace un momento Ramana Maharshi, que quien ha realizado el yo ya no tiene cuerpo. Aunque los demás sigan pensando que tenemos ese cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo no es más que una apariencia externa, ¿okay? Cuando nos tenemos que ir, cuando morimos, el cuerpo que ya, según dice Ramana Maharshi, no tenemos, pues nos desprendemos de él, pero seguimos. Otra pregunta dice, cuando hablamos de un cambio fundamental, a ver, antes de la pregunta, Tere, levanta la mano y habla. Sí, fíjate, acabas de decir, tengo aquí unas cuantas cosas, pero me voy a quedar con lo último que has dicho, ¿no? Cuando muere nuestro cuerpo, si no estamos desapegados, pues en realidad cuando lleguemos al astral, dejamos la mochila de lo que teníamos que haber hecho aquí y cuando volvamos, porque igual llevamos muy poquito tiempo para quedarnos, lo digo así porque no sé expresarme de otra manera. Cogemos la mochila y volvemos a repetir. ¿Qué es lo importante ahora? Que nos demos cuenta de eso, que estamos aquí para algo más que para estudiar, que para ver una conferencia. Tenemos que dejar el desapego, viene cuando tu alma, no todo el mundo, porque cada uno estamos donde estamos, cuando el alma se expande. ¿Y cómo se expande? Pues no quedándote en tu casa y viviendo la vida y todo eso, porque no adelantamos nada. Todos tenemos un alma. Y los dones buenos y los dones malos. Los únicos responsables para llevarlo a cabo somos nosotros. Yo no sé, yo sé que me explico muy mal, pero quiero que me entendáis. Eso es, porque mi cuerpo es el que sufre, mi cuerpo es el que tiene los problemas, pero tenemos el interior, que es el que nos mueve. Tengamos lo que tengamos, aunque no nos podamos mover, si tienes el alma abierta, te mueves. Bueno, ya, que me Muy echáis. bien, Tere, gracias. Que me echáis un molino. Realmente lo que está claro es que hay enseñanzas muy interesantes, como es esta de qué ocurre después de la muerte y el proceso de la reencarnación. Porque si no
lo entendemos, si no nos lo creemos, si no estamos dispuestos precisamente a desapegarnos también de este cuerpo y de estas ideas que tenemos y tal, cuando llegue el momento de la muerte será muy doloroso seguramente, ¿no? Y cuando se entiende todo esto, pues supongo que la muerte debe ser algo más llevadero, porque vamos a vivir una aventura, ¿no? Un viaje que puede ser fascinante, ¿no? Y bueno, volveremos, y como decía Clarisa, como dice Clarisa siempre, volveremos a que nos pongan polvitos de talco en el culete. Bien, la pregunta siguiente era, cuando hablamos de un cambio fundamental, ¿damos a entender un cambio total, inmediato o se trata de un proceso? Dice Rada, ninguno de nosotros puede dar una respuesta con autoridad sobre este o sobre cualquier otro tema. Vamos a investigar, ¿no? ¿Existen muchos cambios diferentes que culminen en un cambio fundamental? ¿Existe un proceso en el sentido de que cada vez que el yo se manifiesta, se es consciente de ello? Utilizando el lenguaje figurado de la voz del silencio, cada vez que el polvo empaña el espejo, se limpia. Cuando no hay polvo, puede tratarse de un cambio totalmente distinto. Aquí está hablando de un proceso, ¿no? Tal vez hay cambios dimensionales, como el salto desde la conciencia animal a la autoconciencia del hombre. Puede que sea un cambio fundamental parecido el que traslada al ser humano a una esfera totalmente distinta, cuando pasamos del reino humano, ¿no? Puede que no sean contradictorios, porque tanto el cambio dimensional, o sea, el cambio inmediato, como los procesos consistentes en muchos pequeños cambios, podrían formar parte del esquema. Hay otro elemento. Incluso si un gran cambio se experimenta durante un tiempo, puede que no se trate de un cambio total si la conciencia se reintegra a su condición anterior. Es lo que nos suele pasar de vez en cuando a nosotros. Tenemos ciertos momentos que parece que, bueno, estemos en otra esfera, en otra dimensión y, bueno, al pronto volvemos a la condición de siempre, ¿no? De vez en cuando, o al menos una vez en la vida, mucha gente ha experimentado lo que se llama un estado de conciencia alterado. Se salen de la conciencia normal y el mundo entero parece diferente, lleno de amor y de luz. Pero esto no perdura. La conciencia se reintegra al mundo ordinario. William Wordsworth y otros poetas han escrito sobre esto. Este señor era un poeta romántico inglés. Dice, el cambio total es irreversible, o sea, no son estos cambios que ocurren de vez en cuando, una vez o varias veces en la vida, ¿no? Y volvemos a la conciencia normal. Cuando hay un cambio total, es irreversible. Es una nueva conciencia de la naturaleza entera de la vida y de su unidad. Hay una diferencia cualitativa que no puede ser anulada nunca más. Es importante darse cuenta de que potencialmente todo el mundo es un Mahatma. Mark, Mahatma, levanta la mano. Digo, abre tu micro. Este cambio, en mi caso particular, sería que yo ahora no podría, mi vida no sería igual sin continuar estudiando teosofía. ¿Eso sería un cambio de mi vida anterior? ¿Estás hablando de que has vivido un cambio total? De cómo vivía antes, ahora sí. Todo es distinto. Todo lo veo claro. Bueno, todo lo veo casi claro. Bueno, de hecho, Rada aquí nos está refiriendo a estos cambios. Evidentemente, nosotros
en nosotros yo creo que está todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, el ángel y el demonio forman parte de nosotros. Y mm, cada persona, dependiendo en qué momento de su evolución esté, está expresando o manifestando ciertas cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que en determinados momentos exprese algo más elevado o en determinados momentos, según las circunstancias, exprese algo menos elevado o más oscuro. O sea, todo va a depender un poco de las circunstancias. Lo que sí es cierto es que en el proceso de evolución hay ciertas cosas oscuras que han formado parte de nosotros, que a lo mejor eso ya sí que nunca más se va a repetir, porque ya lo hemos, digamos, trascendido, aunque sigamos teniendo muchas partes oscuras dentro de nosotros, ¿no? Lo que te ha pasado a ti es posible que sea una de esas cosas que dices, me queda mucho todavía por evolucionar, por avanzar, pero esta parte sí que ya nunca más se va a volver a repetir. De todas formas, Marc, yo te digo que no te creas mucho lo del nunca más. Agradece que en este momento estás donde estás y pon voluntad en seguir manteniendo esta ilusión y este deseo de cambiar y de mejorar, pero ese nunca más, yo no soy muy partidario de, No, ya de sé que creerlo y por eso yo mismo, ¿eh? los nunca y los todos no es adecuado, pero sí que el camino que yo fui tomando desde hace 10 años lo voy a continuar Sí, y mi vida es distinta. Ha habido un cambio. sí, sí, estoy contigo en que a mí me ha pasado lo mismo. O sea, para mí el descubrimiento de la teosofía ha sido fundamental. Yo he pegado un cambio muy grande, pero yo no puedo, no me atrevería a decir cosas que yo hacía antes, no soy capaz, no seré nunca más capaz de hacerlas. No lo sé. Lo que sí tengo claro es que hay un cambio fundamental en que de ser, digamos, muy ateo, que yo era, en este momento he pasado al campo de la espiritualidad y creo que es el camino que voy a seguir llevando hasta que se acabe este Ramoncito que hay aquí, ¿no? Pero lo que vale es lo que tú piensas hoy y ahora. Sí, sí. O sea, ha habido un cambio. Ahora, ¿es un cambio total en el sentido de que ya no se va a volver atrás? Pues no lo sé, Marc. A veces, No, este no lo sé, es un poco... no, no, o sea, yo estoy convencido No, de que no voy me a convence seguir, a mí, el no lo de que voy sé. a seguir por este camino, pero sé que en la vida incluso de personas místicas, hay lo que llaman la noche oscura del alma, ¿no? A veces de golpe y porrazo pasa algo en la vida y vienen las dudas, caes en algún pozo, no lo sé, no lo sé. Eh, Entonces no entendiste bien la teosofía. claro, claro. O sea, seguramente este cambio, si eso ocurriera, este cambio no ha sido un cambio total, ha sido un cambio, pero bueno, que todavía falta consolidarlo. Entonces yo, Eso ya lo sabemos, claro, y nos queda mucho por caminar y aprender y continuar. claro. Pero que me digas que a lo mejor volverás a hacer fechorías, no estoy de acuerdo. Marc, ojalá pudiera decir con toda seguridad que no volvería a hacer fechoría. No, no es con toda la seguridad, es aquí, en nuestra charla de ahora. O sea, Es lo que piensas profundamente si lo que estás quiero diciendo. seguir en este camino, está clarísimo. Que quiero ser mejor persona, está clarísimo. Que no quiero hacer determinadas cosas, está clarísimo. Pero yo no sé en determinadas circunstancias qué sería yo capaz de hacer. Solamente podré saberlo si un día serán esas circunstancias. Es por eso que a veces, bueno, que a veces se suele decir, no juzguemos a los demás, ¿no? O sea, que no nos parezca bien lo que hace es una cosa, pero juzgarlos, ojo, porque no sabemos si nosotros seríamos capaces de hacer ciertas cosas porque tendríamos que vivir esas circunstancias. Y por eso te digo que yo el nunca más o el esto ya no lo haré, pues no lo sé. Ojalá, ojalá. De momento hay cambios,
pero no sé si son cambios consolidados del todo, ¿no? En tu caso, ojalá, Marc, sea cambios consolidados, ¿eh? Yo pienso que lo que he aprendido es muy, muy, muy difícil que vuelva a hacer pasos atrás. Sí, lo que está claro es que lo que hemos aprendido, seguramente cuando demos un paso atrás, vendrá ese conocimiento que tenemos a decirnos, che, te has equivocado, esto no se hace, pero igual nos volvemos a equivocar. Mira, una de las cosas fundamentales en la sociedad es el tema de la fraternidad. Y lo tenemos claro, o sea, tenemos claro que somos uno, que la vida es una, que de hecho ya no es que seamos hermanos, sino que somos la misma cosa, ¿no? Pero somos fraternales. Intentamos serlo y hacemos lo que podemos, pero de vez en cuando vienen situaciones en las que, bueno, pues dejamos de ser tan fraternales, ¿no? No Bueno, pero somos. estamos aprendiendo. Ahí está, Mar, estamos aprendiendo. Y lo importante es tener la idea de la voluntad y la idea persistente de querer mejorar y querer ser fraternal y querer que todas estas enseñanzas las vayamos integrando paulatinamente. Lo dice Rada en más de una ocasión, ¿no? Ninguno de nosotros ha llegado. Yo tampoco lo he dicho, ¿eh? No, no, ya. Pero yo digo que, Mar, ojalá de verdad sea un cambio consolidado el que tú has hecho con el descubrimiento de la teosofía, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Hay una lección que va a venir dentro de, no sé si la siguiente o la otra, que habla de esto y es interesante, es interesante. Bueno, continuamos. ¿Vale? Bueno, lo último que hemos dicho es importante darse cuenta de que potencialmente todo el mundo es un Mahatma. Podría decirse, todo el mundo es un Buda, potencialmente, ¿no? Todo el mundo es un Cristo, potencialmente. Josep Antoni dice, creo que ni Jesús pudo mantenerse. Bueno, todo el mundo potencialmente es un Cristo, un Buda, un Mahatma. Literalmente Mahatma significa espíritu grande. Un Mahatma no tiene una mente limitada, tiene una conciencia ilimitada. La puerta de la libertad está abierta para todo el mundo, de hecho para todo ser. Es por eso que los budistas dicen que la naturaleza de Buda está en todo, lo cual es también el punto de vista nuestro, el punto de vista teosófico. Y aquí está diciendo que la naturaleza de Buda está en todo, o sea, no solamente en el ser humano, sino en todo, porque todo está vivo y todo está en un proceso de llegar a ser. ¿Ok? La perfección, por tanto, no está reservada a ninguna persona privilegiada. Todo el mundo llegará a ella. Si pensamos en el cambio fundamental como en un acontecimiento muy lejano, existe el peligro de que lo desplacemos de nuestra mente. Y es lo que en muchas ocasiones estamos haciendo. Vemos que este cambio fundamental, ya llegaré en otra vida, poquito a poco. O sea, nosotros mismos vamos, digamos, poniéndonos piedras en el camino, justificándonos también nuestras acciones y vamos, digamos, aplazando este trabajo fundamental que tenemos que hacer. Desde el punto de vista científico, la función altera la forma, el organismo. Si la conciencia funciona de una manera diferente, habrá transformación a nivel físico y a otros niveles. La transformación no significa tener 3 ojos y 4 orejas, sino que las vibraciones del cuerpo físico, su sensitividad, su capacidad de respuesta a la conciencia, la capacidad cerebral, todo eso puede cambiar.
Y en eso es en lo que tenemos que ir, ¿no? Vemos a personas que cambian como resultado de la vida que llevan. Y esto lo podemos observar porque también es cierto, ¿no? Cuando una persona es joven, es atractiva, con una apariencia inocente, pero a medida que se va haciendo mayor, puede presentar una apariencia más endurecida, con menos atractivo. También puede ocurrir lo contrario. Una persona joven que parece completamente vulgar, más tarde muestra rasgos de luz y gracia en el rostro. Supongo que todos somos conscientes de esto, ¿no? Hay personas que eran muy guapas de jóvenes y de viejos se han vuelto taciturnos, ¿no? O feos. Y personas que no eran tan atractivas de jóvenes y de mayores, pues resultan que se han convertido en gente atractiva, ¿no? Que hay luz, hay gracia en su rostro, ¿no? Hay personas que se vuelven bellas con la edad a causa de la vida que han llevado, porque lo interno marca una huella en el cuerpo. Dice, un Mahatma tiene un aspecto bello. Y la siguiente pregunta, ¿por qué los cambios fundamentales ocurren solamente en algunas personas y no en todas? Dice Rada, en un interesante libro sobre animales, el autor trata de responder a la pregunta, ¿qué es un animal? Es una pregunta difícil porque la línea fronteriza que separa un reino de otro no siempre es clara. Hay animales tan primitivos que son como plantas y sin embargo tienen algunas características que permiten clasificarlos como animales. Cuando consideramos la línea de separación entre el animal y el ser humano, hay un problema que no existe en ninguna otra parte. El proceso evolutivo ha proseguido a través de milenios, desde el mineral a la planta, al animal, al ser humano, acompañado por el despertar de la conciencia. Un poeta sufí hablaba de esto diciendo que la vida duerme en el mineral, se agita en la planta, sueña en el animal y despierta en el ser humano. Este poeta sufí es Rumi, que decía: morí como mineral y me convertí en planta. Me morí como planta y me levanté animal. Morí como animal y me volví humano. ¿Por qué debería temer algo? ¿Cuándo fui menos al morir? Recordad, la pregunta es ¿por qué los cambios fundamentales ocurren solamente en algunas personas y no en todas? Durante largas edades, lo mismo la evolución física que el despertar de la conciencia ocurrieron por sí mismas. La fuerza de la evolución sigue adelante. O sea, en los reinos mineral, vegetal y animal hay una evolución que la empuja la propia naturaleza, ¿no? Los minerales, las plantas y los animales no necesitan hacer nada para que el cambio se realice. Ellos cambian lentamente, desde luego muy lentamente. El color de un animal solo puede cambiar después de milenios. Todos los animales y todos los pájaros enseñan a sus crías a hacer determinadas cosas. El águila construye su nido en las pequeñas hendiduras de los altos riscos y les enseña a abandonar el nido cuando llega el momento. Las crías no quieren intentarlo, pero los padres les enseñan y les golpean suavemente y finalmente emprenden el vuelo. Si los padres lo hicieran demasiado pronto, los jóvenes se precipitarían al suelo. ¿Cómo saben las águilas el momento adecuado para darles el impulso? Evidentemente hay un conocimiento en ellos que surge por sí mismo. No tratan de obtenerlo ni de leer libros sobre la crianza de sus pequeños. No existe ninguna teoría educativa a este nivel y sin embargo hay educación. O sea, hay una inteligencia en la naturaleza, ¿no? La evolución en definitiva impulsa a todas las criaturas hacia la etapa humana, lo cual significa en primer lugar un cuerpo humano
pero no implica necesariamente una conciencia verdaderamente humana. O sea, aquello que decía al principio, hay animales que parecen más bien vegetales, pero hay algo que por lo que los clasifican en el reino humano. Y aquí, pues eso, también hay personas, seres con cuerpo humano que todavía no tienen una verdadera conciencia humana, ¿no? La línea de separación todavía es muy vaga y hay mucho de animal en el ser humano. Está fuertemente condicionado por su propia conservación, por el dominio de la manada, etc. Blavatsky lo llamó el animal hombre. Este condicionamiento es parte del cerebro humano que ha evolucionado a través de milenios hasta su actual condición. Pero existe una diferencia clara e importante entre el ser humano y el animal. Esta diferencia consiste en la potencialidad de la autoconciencia. Potencialidad. No todo el mundo tiene esta autoconciencia, ¿no? Blavatsky dice que el hombre es el único agente libre en la naturaleza. Sería el único agente en la naturaleza en el cual la evolución ya no solamente depende del empuje de la naturaleza, sino que él mismo puede colaborar en su propia evolución. El hombre puede juzgar entre lo recto y lo equivocado. Los seres humanos tienen que pensar sobre qué es el progreso, porque somos autoconscientes. Hemos de pensar en qué es el progreso. Pero la gente tiene ideas diferentes sobre el progreso, basadas en el condicionamiento del cerebro animal. Así pues, se habla de progreso para indicar la subyugación de otras personas, asegurando la propia posición de uno, o adquiriendo todo lo que sea posible, etc., ¿no? O sea, a esto normalmente le llamamos progreso, ¿no? Es un instinto atávico en el cual el cerebro del hombre ha puesto otros significados que los de la naturaleza. Para la naturaleza, ese no es el tipo de progreso, ¿no? Desde este punto de vista, la humanidad no ha adelantado mucho. Todavía está cerca de la línea de separación del reino animal y los instintos animales son fuertes. Está hablando de todos nosotros, ¿eh? Cuando dice la humanidad, está hablando de nosotros. Todavía no hemos adelantado mucho. Todavía estamos cerca de la línea de separación con el reino animal. Nuestros instintos aún son muy fuertes. La verdadera capacidad humana para utilizar la libertad con madurez e inteligencia no se ha desarrollado mucho. Pero el proceso evolutivo está actuando para hacer que el ser humano utilice su herencia. La naturaleza se preocupa de eso de una manera extraordinaria a través del proceso del karma. Encarnación tras encarnación, el hombre experimenta desilusiones, sufrimiento, etc. Y se da cuenta de que hay algo equivocado en lo que está intentando hacer o en lo que se propone. El karma, por tanto, tiene una función educativa. La naturaleza se preocupa de esta función educativa a través del proceso del karma. El hombre empieza a comprender que dominar a los demás no aporta satisfacción, que el conseguir dinero no le hace a uno feliz. Una persona persigue el dinero vida tras vida. En una vida se le muere un hijo, en otra pierde su reputación. En una tercera vida su esposa le abandona. Suceden toda una serie de cosas y él se pregunta, ¿merece la pena este dinero? No me ha traído la felicidad que necesito. Luego empieza a investigar, ¿qué es la verdadera felicidad? De este modo, el poder evolutivo le empuja hasta que empieza a servirse adecuadamente de la libertad que es su derecho de nacimiento. No la libertad física, sino la libertad de llegar a ser consciente y actuar de acuerdo
con esa conciencia. O sea, el poder evolutivo de la naturaleza nos empuja, pero llega un momento que nosotros empezamos también a evolucionar por nosotros mismos, a colaborar con esa evolución. Esa libertad es inseparable de la inteligencia. Pensamos que tenemos libertad. Atención a esta frase, ¿no? Pensamos que tenemos libertad, pero esto es ilusorio. Cuanto más lejos del centro, más atado se está. Cuanto más cerca del centro se llega, más cerca de ser libre. Cuando hablamos del centro, significa cuanto más cerca llegamos de liberarnos, de entender lo que somos, de ser lo que realmente somos, más cerca estamos de ser realmente libres, ¿no? Pero en este momento pensamos que tenemos libertad y hay que cuestionárselo hasta qué punto somos libres o no. Solo cuando empezamos a utilizar nuestros poderes de observación y la inteligencia para comprender lo que es la vida, cuando vislumbramos lo que es el verdadero progreso, empieza a tener lugar el cambio. Y cuanto más aprendemos a utilizar nuestra capacidad de conciencia, más rápidamente tiene lugar el cambio. Probablemente, hasta cierto punto, todos nosotros somos conscientes de que debe tener lugar un cambio fundamental, pero no somos profundamente conscientes. Lo sabemos, pero no lo tenemos tan claro, ¿no? No lo tenemos ahí como algo necesario. No nos sentimos especialmente deseosos de poner en práctica el conocimiento o la inteligencia cuando algo nos ofrece una ventaja inmediata. Cuando la larga costumbre de la autoconservación o la sexualidad impulsan la mente hacia una conducta incontrolada y sin inteligencia. Cuando algo nos ofrece una ventaja inmediata. A veces dejamos, cuando vemos una ventaja, cuando vemos algún beneficio importante para nosotros, solemos olvidarnos de todo lo que sabemos. Pero si realmente empezamos a actuar como agentes libres, entonces hemos de profundizar en el significado y las implicaciones de nuestros actos y de nuestras actitudes. Cuando somos realmente libres, yo diría que dejamos de tener dudas y digamos que no tenemos opciones de ir hacia aquí o hacia allá. No dudamos, sino que siempre vamos en el camino correcto. Y cuando no tenemos opción, cuando no hay duda, es cuando realmente hay esa libertad. Imaginar, por ejemplo, que os encontráis una cartera, yo qué sé, que tiene 50.000 euros. ¿Dudáis si entregarla y devolverla o quedárosla? Ahí uno no es libre. Uno está absolutamente condicionado por todo nuestro pasado, ¿no? Cuando no hay duda, cuando sabemos que eso que hemos encontrado no hay duda, vamos y lo devolvemos tranquilamente sin pensar, caray, fíjate lo que me he perdido, en ese momento es que estamos actuando libremente. No hay nada que nos esté condicionando. Los seres humanos, dice Rada, no están obligados a pasar por todas las experiencias para comprenderlas. Podemos observar a los demás y aprender rápidamente. Sabemos que el egoísmo debe terminar, pero somos incapaces de mantener el interés en este tema. Nos sentimos demasiado inclinados a decir, yo soy así, no puedo evitarlo, o bien, es humano ser egoísta, los seres humanos no pueden cambiar, la guerra es inevitable, solemos oírlo, ¿no? Significa que estamos todavía muy condicionados por los reflejos animálicos, pero que somos lo suficientemente humanos como para racionalizarlos y justificarlos. Y ver cómo está el mundo, amigos, cómo está
el mundo, las guerras, la injusticia, el hambre. Pero cuando aplicamos realmente nuestra inteligencia, entonces empieza el cambio. Cuando está hablando aquí de inteligencia, no es la inteligencia que solemos entender. Hay muchas personas que entendemos que son muy inteligentes, pero bueno, una inteligencia a veces es el saber para tener más poder personal, ¿no? En la minoría de seres en los que ha tenido lugar un cambio fundamental, la naturaleza animal ya no funciona. Se han adelantado a nosotros porque la conciencia humana está completamente despierta en ellos y son realmente libres. Por eso la pregunta a la que está respondiendo es ¿por qué unos han dado el paso y otros no? Porque, bueno, vamos avanzando a diferentes ritmos y hay personas que nos han adelantado y se han liberado, ¿no? Aunque la mayoría de la humanidad está todavía demasiado condicionada, tenemos delante de nosotros la posibilidad del cambio total. Si pudiéramos dedicar nuestra energía a las cuestiones básicas, podríamos iniciar el cambio. Pero no si aplazamos la cuestión hasta dentro de 3 o 4 años, hasta que vayamos a otro seminario, hasta que no. En la enseñanza del yoga, en el Bhagavad Gita y en otras partes, se dice que hay 2 cosas que son necesarias para el progreso espiritual. El despertar, es decir, utilizar el discernimiento y la inteligencia, y el perseverar, la voluntad y el ponerse manos a la obra, ¿no? La siguiente pregunta. ¿Dónde empieza la fraternidad y dónde termina, si es que termina alguna vez? Radha dice, se dice que la fraternidad es un hecho en la naturaleza. Somos uno, está claro, ¿no? No hay 2. En ese sentido, la fraternidad, por tanto, siempre ha existido y siempre existirá. Pero si estamos hablando de la realización de la fraternidad por parte de los seres humanos, de nosotros, es una cuestión diferente. Tal vez tanto el egoísmo como la fraternidad se originaron cuando el uno se manifestó en 2, lo positivo y lo negativo. El egoísmo y la autoconservación son de la naturaleza misma de la vida biológica. En la etapa humana, este egoísmo y esta autoconservación se transfirieron a nivel psicológico. El instinto de autoconservación es el lado oscuro, pero la oscuridad no puede existir sin la luz. Incluso en las criaturas sencillas hay fraternidad. Si un cuervo es atacado, los otros cuervos se lanzan para alejar al enemigo, para distraer su atención y salvar al que está siendo atacado. Se sabe que los elefantes acuden para ayudarse unos a otros. Las ballenas tienen un gran sentido de fraternidad. Se convierten en víctimas de la crueldad humana porque si una ballena es herida, las otras acuden enseguida para ayudarla y todas son asesinadas. Así pues, parece que este instinto, el instinto fraternal, también es primordial. Coexisten las 2 corrientes. En definitiva, hay que trascender la oscuridad. Desde un punto de vista práctico, no empieza la fraternidad con cosas sencillas, simplemente con la amabilidad corriente, cuando se empieza a pensar en términos de la otra persona, en lugar de pensar solo en nosotros. Nos gusta divertirnos, pero otra persona tiene que trabajar. ¿Estamos preparados para sacrificar un poco de nuestro ocio para ayudar a la persona que está trabajando? La fraternidad empieza de esa manera. Pero aun cuando seamos fraternales y amables, en el sentido ordinario de la palabra, todavía persiste el sentimiento de diferencia con los demás. Se sigue estando en un mundo de dualidad. O sea, soy fraternal con otro. Yo y el otro con el que soy fraternal, ¿no? Así pues, hemos de continuar practicando la fraternidad
hasta que desaparezca la tendencia de la mente a ver en términos de dualidad. Incluso la palabra fraternidad sugiere que existe un hermano y yo mismo. Leadbeater dice que en la conciencia búdica existe la experiencia de ser uno con todo lo demás. Pero hay una etapa más allá de ello, donde no existe el yo para ser uno con todo lo demás. Todo se conoce como el uno. Tal vez podamos decir que la fraternidad termina cuando existe esa unicidad. Tere, levanta la mano. Digo, abre el micro. Bueno, extraordinaria lo que estás hablando. Y estoy totalmente de acuerdo que somos todos uno. Y todos estamos entrerelacionados. No el negro, el blanco, el pobre, el rico. Todos somos personas. Y como tal hay que tratarlos. Y cuando una persona llegue a hacer eso y vivir por los demás, no para ti mismo. Y a mí no me importa que me critiquéis, no me importa. Porque soy una persona que lo que tengo que hacer lo hago e indistintamente pienso en los demás. Pero cuando tú haces eso como un todo, os puedo asegurar que lo único que encuentras en la vida es paz interior. Porque si yo estoy esperando a que yo ayude a una persona a un trabajo para que me lo recuerde, para que yo le recuerde que, oye, gracias a mí, que no, esa es nuestra personalidad. Nuestra alma es la que lo hace. Nos cuesta mucho salir de nuestro yoyito, que nos cuesta, a mí la primera, me cuesta salir, pero tienes que salir, que todos somos uno. Que cuando estamos bien, bueno, os voy a contar una cocina muy pequeña. Esta mañana, pues estaba yo desayunando, que he venido del otro lado, estaba yo desayunando y estaba yo pensando, jolines, porque conozco una familia que está ahí, pobre, digo, jolines, la llamaría por teléfono y diría, oye, vente y desayuna conmigo, ¿no? Por ejemplo. Pero muchas veces no es que yo quiera ser buena, que no, que a mí cuando me dicen que soy buena, digo, no me conocéis nadie. Es que hay que hacerlo. Lo que está pasando en el mundo, las pocas personas que hay para ayudar, con todo lo que hay que hacer, de verdad no estoy usando ningún sermón, es la verdad. Así que yo a mi cuerpo le digo, a mi mente, le suelo decir, cuando me dice, ándate, ya tienes edad de quedarte en casa, quédate en casa. Le digo, no, tú te quedas y yo me voy. Eso lo he hecho 1000 veces. Y quiero de verdad decirlo porque todavía yo soy la primera que todavía el yoyito me puede en ciertas cosas, pero yo quiero tener paz interior, que eso muchas personas no saben lo que es. Bueno, ya he hecho una charla. Evidentemente, Tere, esto es lo que tenemos que conseguir. Tú mismo lo has dicho, que te cuesta a veces salir del yoyito ese. O sea, quiere decir que la fraternidad no es algo que esté totalmente integrado en nosotros, pero lo que tenemos que hacer es tener la voluntad, la perseverancia de ir integrando cada vez más estas ideas de la teosofía, ¿no? Ser fraternales y pensar en esta unidad, ¿no? En que todos somos uno. Lo tenemos claro teóricamente, pero lo tenemos todavía un poco lejos el que eso lo tengamos integrado. Como dice Rada, ninguno de nosotros ha llegado todavía, ¿no? Otra pregunta, ¿se refería el tercer objetivo en el pasado al estudio de los siddhis, de los poderes y a los fenómenos? ¿O jamás se trató de que fuera eso? ¿Cómo podemos enfocar el tercer objetivo de una manera diferente? El tercer objetivo, para los que no lo sepáis o no lo recordéis, es el estudio de las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Los poderes son en sánscrito los siddhis. Y Rada dice, estamos acostumbrados pues al poder como medio de ejercer nuestra voluntad y dominar lo que nos rodea o a nuestros vecinos.
El poder se utiliza para conseguir lo que queremos. La gente busca los siddhi, los poderes, para tener más control sobre las circunstancias o sobre la gente. En los libros de magia negra se prescriben métodos para desarrollar los poderes con el propósito de conseguir diferentes cosas. El cuarto Veda incluye mantras para controlar a los demás. Este concepto de poder es parcial y distorsionado. En nuestro tercer objetivo no andamos buscando ninguno de estos poderes. No andamos buscando ninguno de estos siddhis. Cada facultad es un poder. Tomemos la facultad de la visión, por ejemplo, que nos capacita para ver todas las cosas maravillosas que nos rodean, estos magníficos árboles, las cualidades de nuestros semejantes, etc. ¿Dónde estaríamos si no pudiéramos ver? O sea, tenemos muchos poderes, pero ¿cómo los estamos utilizando, no? Entonces, el tema de los siddhis hay que ir con mucha precaución y no andar buscándolos, que ya llegarán cuando tengan que llegar. Porque los pocos que tenemos, lo mal que lo utilizamos, ¿no? Por ejemplo, podemos acariciar, pero también podemos golpear, ¿no? Entonces, este es un poder, el poder que tenemos de movernos, de hacer cosas, ¿no? ¿Cómo lo estamos utilizando? El poder de la palabra, el poder de expresarnos. Esto no lo tienen los animales. ¿Y cómo utilizamos las palabras? Pues bueno, pues los poderes que tienen que llegar, llegarán cuando nuestra evolución permita que esos poderes lleguen. ¿Okay? Estas facultades, está hablando de las facultades que ahora tenemos, al desarrollarse representan una expansión de conciencia. Cuando vemos el árbol, eso es conciencia. Si sentimos la belleza y la dignidad del árbol, la facultad de la conciencia se ha ampliado y hay un poder mayor. El desarrollo de nuestras percepciones internas es un poder en un sentido distinto del término. A medida que la conciencia se desarrolla y se expande más, llega a ser más completamente consciente de la belleza, del gozo, de la paz, de la naturaleza esencial de la vida. De modo que los poderes latentes en el hombre son poderes espirituales. No existe diferencia entre el conocimiento de la belleza y el amor, y amar realmente y ser internamente bello. Pensar en el amor no es amor, pero si el amor es una forma de conocimiento, entonces no hay ningún vacío entre la conciencia y aquello de lo que es consciente. Así pues, los poderes latentes en el hombre solo se desarrollan con un despliegue de la conciencia, lo cual significa el desarrollo del conocimiento. Yo diría que del conocimiento que se integra, que por llamarlo de diferente manera, porque la palabra conocimiento a veces suele confundirnos un poco, yo la llamaría sabiduría, que es ese conocimiento que se ha integrado, ¿no? Cuando uno ya, ese conocimiento forma parte de uno mismo, ¿no? Te comportas de acuerdo al conocimiento que has adquirido. El conocimiento es la naturaleza esencial de la conciencia. Esta naturaleza esencial de la conciencia es conocer. El conocimiento incluye conocer todos los aspectos de los valores absolutos, tales como la belleza, la verdad y la dicha. Así pues, estos poderes latentes llegarán a ser poderes activos conforme vayamos evolucionando, conforme vayamos ampliando nuestra conciencia. Bien, amigos, y hasta aquí hemos llegado con la lección de hoy. La próxima lección será lo mismo, debates, pero la cuarta charla sobre los debates del libro de Rada Burnier. Y nada, pues ahora dejo de compartir y ya me diréis si tenéis algo que comentar, que decir, que añadir. Hoy el mar se ha ido. No.
Está Ah, no, aquí, estás... vale, vale, es que estaba agachado y no te veía. pobre de él. Bueno, Que bueno. esté dormido no quiere decir que no esté. También, En, ¿verdad? en la diapositiva, la penúltima, que hablaba del ocio, pero que hay alguien que tiene que trabajar, Sí. Bueno, es eh, un poco, porque ella era bailarina, ella bailaba, sí, los sí. otros miraban. Sí, en la primera charla que hice sobre el curso este, hice un vídeo, puse un Sí, vídeo por de Rada eso. bailando. Y Además, claro, me hacía muy tú, bien. tú vas a un restaurante y hay un camarero, pero cuando yo Sí, estoy trabajando, habrá alguien que estará paseando. sí, pero lo que dice realmente, si nos ponemos a pensarlo bien, eh, no sé si vosotros lo habéis hecho, pero cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, ¿cuántas veces el que está trabajando trabaja como puede y nosotros nos estamos quejando de que va muy lento, de que no nos hace caso, de que no nos ha mirado, de que, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezamos a criticarlo, incluso a veces podemos estar echando la bronca a ciertas personas que nos están sirviendo, que a lo mejor no lo están haciendo bien, pero La mayoría no funciona así, la pero vaya, mayoría no, siempre pero hay el mal educado. cuando ocurre esto, ¿por qué echamos la bronca o por qué lo criticamos cuando no sabemos realmente qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, aquello que dice Rada, ¿estamos dispuestos a facilitar a los que están trabajando para que nosotros estemos con nuestro ocio? Mira, una cosa, Podemos ser amables, con podemos la facilitarles pandemia, el trabajo. Ramón, con la pandemia, Mm. ahora ya casi ha quedado institucionalizado que te tomas el café y terminas con el platito y la taza y lo dejas en la barra. Antes no Sí. pasaba esto, lo dejabas en la mesa y te ibas. Pues eso es una buena acción fraternal, sí. Claro. Pero es que esto lo ha traído la pandemia, tanto tomarte el café por la calle, pues ya llegamos a aclarar la taza, no porque hay que meterse dentro de la barra, Bueno, pero yo hace mucho tiempo que lo hago eso y lo hacía antes de la pandemia, pero luego cuando llevaba las cosas a la barra, hacía la broma, te lo traigo para que me hagas un descuento, ¿eh? Pero ella, mira qué fraternal eres. no, pero lo decía de broma, lo decía Encima exprimiendo. por hacer algo simpático. Pero Claro. es cierto que yo oigo al menos muchas críticas de estas personas que están, por ejemplo, en un restaurante, ¿no? ¿Por qué no eh, ayudamos a estas personas que pero están? hay que mirar qué tipo de personas obran así. Sí, Son hay que, personas que no tienen un nivel de conciencia adecuado, ya. Y porque si no ya no lo hacen. también hay que saber discernir, ¿no? Sí, Porque el ser fraternales o el ser comportarnos teosóficamente no significa ser idiotas, ¿no? O yo sea, si hubiese pillado el que me robó el el catalizador, budismo es... no sé si hubiera sido fraternal, ¿eh? Ya te lo Bueno, digo. venga, Tere y Loli. Sí, sí, quiero decir a lo que está diciendo Magda. Mira, ayer llegué de lo del retiro y donde voy al retiro, donde vamos al retiro, pues resulta que la monja que hay allí, pues es muy maja, una de ellas que nos sirve, es muy maja y me llevo muy bien con ella. Conoce a Tino, tú que sabes quién es Tino, bueno, me tengo que hacer una foto con ella para dársela. Pero yo es que he estado 23 años en hostelería de camarera, y ahí está Isabel, que no miento, y me levanto de la mesa y cojo los platos de mis compañeros para que ella, pobre, porque está sola, y lo llevo al carro. Hoy, es que eso parece que cuesta mucho trabajo hacerlo. Esa es la caridad, esa es la empatía, y esa es la manera que tenemos que ser. A mí, de camarera, bueno, mis jefes me miraban por encima del hombro hasta que me fui a Bilbao y me miraban como persona. ¿Me entendés lo que quiere decir? Pues eso tengo que Bueno, aprender. Que no Jo- porque yo sea ahora una persona que no trabaja, no puedo ayudar a otra que creo que lo necesita. Y ya está. José Antonio dice, si haces eso, va a ser al trabajador por no ser necesario. Mal ejemplo. Mar dice que sí con la cabeza también. Claro. Sí, sí, Mira, yo me somos muy acuerdo comodines. de alguien que no quiere decir su nombre,
que solía echar la basura, tirar todo lo que fuera, es igual, le daba igual. Y yo le decía, hombre, tío, recoge esto, échalo a la papelera, no tires las cosas. Y me decía, hombre, así creo empleo. hay, hay que contratar a gente que Ay, limpie. qué pena. Bueno, yo diría que no es una buena actitud. Es otro No. calificativo este. Por No, eso no. la naturaleza nos está mandando ahora todo lo que le hemos tirado a nosotros. Sí, sí. Ay, Loli, perdona, te toca. Bueno, yo quería decir que, bueno, es muy extenso todo lo que hemos estado hablando y está muy bien, pero yo, por ejemplo, como me gusta mucho resumir y quedarme con lo que a mí me parece más importante, habéis estado hablando del cambio fundamental, ¿no? Y yo me quedo con lo que has dicho que dice el yoga o el Bhagavad Gita, que para mí todo lo que estamos hablando, lo más importante es el despertar. Lo que has dicho, eso implica un cierto Verá. discernimiento, eh, una inteligencia y un ir perseverando en eso que estás tú trabajando. Entonces, a partir de ahí, no quiere decir que tú no quieras avanzar. Por ejemplo, a mí no sé si es el cambio fundamental o no lo es. Y te diré la verdad, tampoco me importa demasiado, siempre y cuando estés en ese camino. Y te voy a decir por qué, porque es que últimamente veo mucha gente, no me refiero a vosotros, en general, que está con todo esto de la espiritualidad y yo pienso, a ver, se creen que están en otra onda, en otra... Y yo creo que lo que tienes que hacer es seguir avanzando. Que a lo mejor vamos a recular en ciertos momentos, pues también lo tenemos que aceptar, pero aceptándolo, pues trabajando, sabiendo lo que nos pasa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando decía Mark que él había cambiado, yo pienso que en cierta manera la gente que estamos metido en este mundo estamos. Hay cosas que hacemos bastante diferentes, sí. Y yo no me preocupo tanto de decir, ostras, a ver cuándo ya dejo. No, yo estoy ahí trabajando, como cuando iba a trabajar. Es un día a día, un día te sale mejor, otro día reculas, tiras para adelante. Para mí es eso, ¿sabes? Si algún día me ilumina en alguna vida, oye, fantástico, pero tampoco me obsesiona. O sea, yo lo que quiero es progresar, hacerlo lo mejor que puedo, aceptar que muchas veces me voy a pegar un patinazo y digo, ostras, lo lío otra vez, será posible. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, el principio es ese, el que tú has dicho, el despertar, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir trabajando, ir sin pausa y aceptando pues que, bueno, pues que a veces vamos a cometer errores y cuando tenga que llegar nuestro cambio fundamental, que no sé cuál es, o el iluminarnos, pues para mí ya llegará. No sé, es lo que yo creo. Sí, sí, o sea, una de las cosas que se ha dicho también que no hay que ser ambicioso. O sea, no hay que ser ambicioso en llegar, querer llegar ya. Hay que ser perseverante, tener las ideas claras y decir, quiero ir por aquí y estar atento, ¿no? Y observándonos. Y con la idea clara siempre de mejorar, 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 ¿no? Es que de Bueno, verdad hay gente, no lo digo por vosotros, pero hay gente que está metida en el mundillo este y yo pienso, y yo digo, por Dios santo, si en teosofía precisamente dicen que el que está más evolucionado no lo dice y no se hace ver. Y a mí, pues, yo digo, yo ahí no quiero entrar hay, ni loca, hay ¿sabes? personas a las que solo le falta ponerse un cartel diciendo, Sí, yo soy muy espiritual. sí, sí. Y tú piensas, Dios, sí, sí. Sí. Y a veces piensas, si vas a caer en cualquier momento, porque, bueno, al menos puede ser que vamos para adelante y en un momento determinado pues tropiezas y bueno, pues no pasa nada. Te Y raspas, te curas y dices, venga, otra vez para adelante, ¿no? Yo creo que sí. hay un refrán muy Sí, cierto que dice, dime de lo que presumes y te y te diré diré de que lo que Sí, careces. también parece. es verdad. O sea que no hay que
decir de estamos aquí, o soy esto, o yo soy genial, o yo soy muy espiritual, yo he avanzado. Marc, Sí, a raíz de mi comentario, yo me he dado cuenta de mi cambio después de 12 años, no cuando lo estaba haciendo. claro, Es después que te das cuenta, ¿qué pasa aquí? claro, Y reflexionas y dices, pues sí, veo el mundo distinto, claro. sin ningún esfuerzo, con suavidad, tranquilamente, sin darme cuenta, cada día un poco y ya está. Ya está. Sí, sí, esto es genial porque cuando echamos la vista atrás vemos que hay cosas que ya hemos trascendido, ¿no? Que ya cosas por las que hemos pasado y seguramente ya no volveremos, ¿no? Esto es genial. A mí me viene ahora la idea de lo que hemos dicho antes, el ejercicio aquel de ir observando a este yoyito con el que estamos identificados, porque seamos sinceros, todos nosotros, todos los que estamos aquí, nos identificamos con lo que somos, con el cuerpo, soy así asao, tengo estas emociones, tengo estas ideas, estos pensamientos, esto soy yo, ahí estamos todos. Pero recordar la frase de la voz del silencio, que dice, ¿cómo es Magna? La mente es el matador de lo real, destruye al discípulo a la mente, ¿no? O al matador. por ahí Por va, ahí va. matando. O sea, la mente, esto con lo que creemos que somos, esto soy yo. Pues esto es lo que más problemas nos está dando, lo que nos está complicando la vida, lo que está haciendo que estemos separados, lo que está haciendo que seamos poco fraternales. Este yoyito. Y el experimento este que decía Rada de observar que este yo realmente no es nada. Cuando estamos atentos, se pierde la conciencia de ese yo. Cuando estamos viendo algo, que estamos en ese momento de vislumbre, de esa sensación de belleza, de amor, de expansión, desaparece también ese yo. Démonos cuenta de que no hay esa continuidad, de que a lo mejor ese yo no existe, que hay algo por encima que es el que nos está guiando. Y tenemos ahí un montón de condicionamientos, de creencias, de identificaciones, de apegos, que es lo que está haciendo, lo que nos complica la vida realmente es esta personalidad, que creemos que eso es lo que somos. Y eso no es lo que somos. Y os estoy diciendo esto cuando yo estoy Todos. pensando, o sea, estoy apegado, digamos que me gustaría desapegarme, pero estoy identificado con esto que os estoy diciendo, ¿no? Pero hemos de ir dándonos cuenta. Sí, Yo siempre tenemos, pensé que este yo era algo que tenía una continuidad, ¿no? Pero realmente cuando te pones a pensarlo no hay continuidad. Ahora estamos pensando una cosa, luego pensamos otra, ahora estoy triste, ahora estoy alegre. Entonces, ¿qué soy yo, no? ¿Qué es ese yo? Bueno, claro, debemos tener más comprensión y más percepción sí, sí. para andar. Y bueno, lo que decía Loli, no hay que ser ambicioso en querer llegar ya, 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 pero perseverar y estar atentos y tener la idea clara de lo que queremos hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, que ahora viene un momento difícil de parar la grabación. José, no, es que no puedes abrir tu micro. No, vale. Bueno, ¿qué más? ¿Algo que queráis aportar o preguntar? Maite, estás hablando pero no te oigo. Vale, vale, estáis hablando entre No, vosotros. sí, no, José y es que, Maite. es que Bueno, dije, diles que no me funciona, ¿no? Bueno, yo de todas formas, ya que me pongo,
Hombre, Estoy de acuerdo. Lo que decía el Marc, yo creo, no sé, es lo que yo pienso, que el hecho este que dice él que hasta el tiempo no se ha dado cuenta del cambio, yo creo que cuando lo estás intentando o estás haciendo ese pequeño cambio, llega un momento que si realmente insistes y te vas fijando, llega un momento que forma parte de ti, entonces lo haces y esa parte del yoyito deja de estar, ¿no? De alguna manera haces las cosas sin pensar. Entonces yo creo que ahí es cuando, bueno, has dado ya un pequeño paso. Entonces yo creo que es lo que el Marc, en el caso de él, yo creo que es lo que le ha podido pasar, que ha dado un pequeño paso que se da cuenta al cabo del tiempo, porque ahora ya se ha esforzado y forma parte de él. Yo creo que eso nos va pasando cuando, bueno, cuando quieres ir haciendo y quieres hacer las cosas bien, ¿no? Al principio sí, sale el yoyito, pero luego si realmente lo quieres hacer, va formando parte de ti. Y ya pues es una cosa que a veces te pueden decir, ay, qué tonta, ¿no? Haces esto, haces lo otro, pero tú estás conforme, haces aquello que tú crees que es lo correcto. Entonces, bueno, creo que ahí has dado ya un puntito más. sí, sí. Enhorabuena, ¿eh? Bueno, pues si no hay nada más, queridos amigos y amigas, vamos a dejar para la grabación. Os espero, bueno, saber que el jueves Clarisa tiene charla y yo el próximo día 21, el jueves, tiene Clarisa charla. El jueves día 21 nos vemos con este curso. 21 soy. Claro. El próximo día, el próximo día 7 de marzo, 7 de marzo. Ah, vale, 7 de marzo. vale, 7 de Y marzo. bueno, pues dejo para la grabación. Detener grabación.